A ver, bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? Está entendido, creo. Ahora, para la formulación como tal, obviamente es progresivo esto, ¿no? Más sencillo, las sustancias simples pues son obviamente las más sencillas ya que están formados por un solo elemento y una cantidad de átomos, ¿no? Eso está predeterminado, por decirlo así, y no hay mayor situación ahí. En los compuestos binarios, por lo general, no. La formulación básica o la formulación, sí, la formulación básica, lo que nos indica o la forma que nos sugiere que lo hagamos es simplemente utilizando por decirlo así, las valencias, las cuales van a corresponder de forma cruzada, van a corresponder a los subíndices, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Primeramente, cuando usted tenga un compuesto X, usted acá arriba va a tener la valencia, voy a ponerle como menos Y, y acá le voy a poner esto de acá, la A. ¿De acuerdo? No sé, se me ocurre si X, a ver, utilicemos otra, a ver, utilicemos bien esto. A ver, pongamos así. Suponiendo que usted tiene un compuesto A, X, B, Y. Eso, a eso me refiero. Entonces acá arriba usted va a tener, se me ocurre, más Y menos X. Ya voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Sin embargo, estos números que yo pongo acá arriba se llaman valencias o números de oxidación, si usted quiere. Estas cantidades que van a estar aquí abajo son, o se van a llamar subíndices. ¿Qué me indican los subíndices? Número de átomos de cada elemento. ¿De acuerdo? Ya, entonces, de ahora en adelante, cuando yo diga la valencia y el subíndice, la formulación básica dice cruzar entre ¿cómo se dice? Entre comillas, ¿no? Le pongo el término cruzar. Cruzar valencias. Esa es la estrategia que se va a utilizar aquí. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tenga, por ejemplo, voy a poner aquí, el cloro que se junta con el oxígeno y resulta que el cloro está trabajando con valencia de +5 y el oxígeno, ¿qué valencia dijimos que el oxígeno siempre va a tener? O en la mayoría. -2. -2, perfecto. Según la estrategia de aquí, cruzar valencias, dice. Lo que le indica es que, a ver, valencia de aquí viene para acá, la del cloro viene a formar parte del subíndice del oxígeno y viceversa, la del oxígeno viene acá donde el cloro. Entonces el compuesto me va a quedar como Cl2 o Cl2O, ayúdenme, ¿cuántos oxígenos? 5. Por eso decimos, no, ese es otro asunto, ¿no? Los subíndices, sí, número de átomos de cada elemento. Los subíndices, miren, pertenecen al número de arriba de la valencia, pero sin el signo, ¿de acuerdo? Sin el signo. Los subíndices se los escribe sin signo. Número sin signo. Pongámosle nomás, ¿no? Sin el signo, ¿de acuerdo? O sea, ¿proviene de la valencia contraria? Sí, pero se lo escribe sin el signo, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría Cl2O5. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí el carbono trabaja con +4 y el oxígeno nuevamente -2. ¿Qué haríamos? Hay personas que, miren, cuando usted, escucharme, ¿no? Póngame atención. Cuando usted vaya a formular, porque de aquí en adelante
compuesto que se nos cruce, compuesto que le nombramos, o viceversa, compuesto que nos nombran, compuesto que vamos a formularlo. Esa es la forma de aprender, ¿de acuerdo? Usted puede hacer como guste, ¿no? Tal vez cuando empiece a hacer los deberes así, lo hace así como yo puse en la parte de aquí, ¿verdad? Cruza y luego escribe acá el compuesto limpio. O si no, lo hace aquí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? C2 o 4. ¿Qué hice? Crucé aquí mismo, ¿no? Las valencias rápidamente. Hay algo más aquí. Cuando usted tiene casos como estos, en los cuales los números son pares o son susceptibles de una simplificación, tiene que hacerlo. Tiene que dejarlo en la mínima expresión. Carbono 1 y oxígeno la mitad 2. ¿Cómo me quedaría este compuesto? CO2. Ese es el famoso dióxido de carbono. Recordarles también, el número 1 no se lo escribe. El número 1 como subíndice no se escribe, ¿no? Como valencia sí se lo escribe. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, sodio, pongámoslo así, se junta con el azufre. Si alguien de ustedes, de los 20 participantes que estamos, se lo sabe o tiene la tablita de valencias en la mano, me puede decir qué valencia tiene el sodio. Uno. Más uno. Más 1, exacto, no. Más 1, ¿verdad? Las valencias, sí, aunque cueste, no, aunque parezca canzón, dice, pero sí, 1 es 1. No, valencia es más 1, o más 2, o más 3, o lo que sea. No el número solito, ¿ya? Más 1. Le pongo sin miedo acá el azufre, le pongo menos 2. Usted dirá, pero el azufre dice menos 2, más 2, más 4, más 6, ¿cuál es? Ya vamos a explicar eso, ¿ya? Ahorita solo estamos en formulación, ¿no? Solo estamos más bien dando la introducción a la formulación, explicando, ¿qué diríamos? Pues, cómo sucede, ¿no? Así, este cruce podríamos llamarlo aquí. Aquí mismo puedo hacerlo, Na2 o US1 iría, ¿no? Pero al 1 no se lo escribe, ¿de acuerdo? Entonces me queda el compuesto, si quiere acá le pongo ya limpio, Na2S, sulfuro de sodio. ¿Qué podemos decir de todo esto? Mucho ojo, ¿no? El subíndice 1 no se escribe. ¿De acuerdo? Las valencias sí se las escribe. ¿Qué más podríamos decir aquí? Se debe simplificar si se da el caso. Estoy poniendo en palabras que entendamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si es que se puede, ¿no? Si es que se... Recuerde que se simplifica a todos o a nadie, ¿no? No solo a uno. Si a todos les puedo simplificar, si a todos les puedo sacar la mitad, por ejemplo aquí, yo no podría decir la mitad 1 del cloro y qué sé yo, aquí, ¿qué le voy a sacar la mitad? Ya no puedo. No, entonces, es a todos o a nadie, ¿no? Preguntas hasta ahí, por favor. Si tienen alguna pregunta, por favor. No tengo ninguna pregunta. Ya, sí está entendido. Sigamos entonces, ya. Ya vamos, no, ya va tomando forma un poco esto. ¿Qué más yo puedo saber con todo esto? Yo puedo también intuir, pongámoslo así, yo puedo intuir valencia desconocida. Yo puedo hacer esto también, mire. ¿Qué significa esto? Verá. Cuando usted en un compuesto desea conocer o no conoce la valencia de un elemento,
puede obtenerla dependiendo de los otros. ¿Ya? ¿Qué debo tomar en cuenta primero esto? Primero que los compuestos, o sea, la molécula tiene que ser neutra. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de valencias totales tiene que ser igual a 0. De esa forma yo puedo. Miren, vamos con un ejemplo justamente. Yo ya les puse allá. Por ejemplo, en el caso del CO2. Voy con ejemplos sencillos. ¿Qué sucede aquí? El oxígeno tiene una valencia de -2 y el carbono una valencia de +4. Vamos primero con uno más sencillo, perdón. Antes de eso. Ahí. Vamos primero por acá, ¿ya? Por ejemplo, decía, en el caso del HCl, empecemos suave. El hidrógeno valencia de +1 y el cloro tiene valencia de -1. ¿Ya? Por ende, si yo digo valencias totales, aquí ¿cuántos hidrógenos tendría? ¿Cuántos átomos de hidrógenos tendría? Según esta forma. 1. ¿Y cuántos cloros? 1 mismo, ¿no es cierto? Entonces, es como que yo estuviera multiplicando 1 por 1 más 1, ¿verdad? Y 1 por -1, menos 1 mismo. En este caso, sumo, por eso dice valencias totales 0. A ver, ¿qué hizo? Dirán ustedes. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este de aquí, para que se haga más evidente la situación. Este compuesto nació de haber tenido una valencia de oxígeno de -2 y un aluminio de +3. Lo que estoy ahorita haciendo es solo comprobar la neutralidad, ¿de acuerdo? Entonces tendré 2 por +3, o 2 por 3, +6, ¿verdad? Y 3 por -2, -6. Sumo 6 o +6 menos 6, evidentemente es 0. ¿Qué podemos decir de esto? Que está ok, está bien escrito. Ok. Ahí ya me hago entender mejor la idea. Sí. Por ejemplo, CO2. Es como que una comprobación de a ver si estamos haciendo correctamente. Si está bien formulado. Oxígeno -2 y carbono +4. Es las valencias. No se preocupe aún, usted dirá, pero Chuti, ¿cómo sabe que ese es +4? Ya vamos ya con las reglas, ahí usted recién, ¿no? Ahorita estamos solo comprobando. Un carbono por 4 +4 mismo. 2 oxígenos por -2 de su valencia, pues -4. Nuevamente. ¿No? Si ven que todo tiene un sentido en la formulación, ¿no? Por algo es que asoma bien formulado. Voy a poner aquí algo que se me va a ocurrir a mí. No sé, suponiendo que yo tuviera, no sé, ese. SO4. Eso significaría que yo tengo valencia de ¿cuánto del oxígeno? -2, ¿verdad? Por eso dice, intuir valencia desconocida. Mire, ahorita vamos a ver. ¿Cuánto sería entonces? ¿Por qué yo le pongo -2 al oxígeno? Porque eso es lo que ya conocemos, lo que estamos seguros. Yo acabo de proponer aquí un compuesto. Quiero saber si existe o no este compuesto, SO4. Veamos si existe. Así como tal. Oxígeno -2, entonces tendré 4 por -2, -8, ¿verdad? Para que esto se haga 0, ¿cuánto debería tener yo aquí en el azufre? ¿Cuánto debería valer? +8, dice la señorita, muchas gracias. Y este +8 debió haber nacido ¿de dónde? De haber multiplicado el 1 invisible que está aquí por +8 mismo, ¿no es cierto? Ya. Borro ese +1 porque no se los pone. Caramba. Y resulta que la valencia del azufre
es más 8, dice, ¿no? Acá, mire, era más 4. Acá el aluminio más 3. Acá el hidrógeno más 1. ¿Será que el azufre trabaja con... ¿Sí? Pero ¿por qué lo multiplica por 1? Perdón. A ver, ¿por qué no multiplico? Pero, ajá, el 8 por el 1. Porque sí está multiplicado. 8 por 1 es 8. 8 por 1, 8. Ya está acá arriba, más 8. No, sí, eso sí entiendo, pero ¿por qué por el 1? Porque aquí se sobreentiende que está un 1, solo que no se lo escribe. Es un átomo de azufre. Pero el azufre no tiene valencia O. Ajá, eso mismo, no tiene valencia Eso, 1. ya, pero Y es que el 8 todavía es tampoco. eso. Perfecto, claro. Por eso le estoy diciendo, me estoy inventando barbaridades, le dije desde el inicio. Pero espérese un rato. Creo que espéreme un chance. Gracias, sino que todavía no acabo la explicación. Espérese. Para los que ya se dieron cuenta, muchas gracias. Qué bueno que ahí es cuando da ganas de seguir siendo docente. Mire, entonces, mire acá. Está sospechoso eso, ¿no es cierto? Me voy y reviso, a ver, cuando así es la forma, ¿no? Usted dice, a ver, el azufre, allá, grupo 16, tiene valencia de -2, +2, +4 y +6. No existe un azufre +8. No existe. Claro que no. Es que yo me acabé de inventar ese compuesto. Es que esto no existe. Este compuesto de aquí no existe. SO4 no hay. Esto está mal. ¿Verdad? De acuerdo, no existe eso de ahí. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pretendo con todo esto? Que usted entienda que todos los compuestos provienen de una regla de formulación y va a depender, no podemos inventarnos valencias aquí. Todo tiene un sentido. Yendo por el elemento más simple del mundo, H2O. Eso es porque el oxígeno vale -2 y el hidrógeno +1. Un oxígeno por -2, -2. 2 hidrógenos por +1 de valencia, pues +2. +2 -2, 0. Ok, sí tiene sentido todo esto. Está bien formulado. Es más, vamos con un compuesto ternario, por ejemplo. Otro ejemplo aquí. Yo quiero determinar valencia del átomo central. Pongámoslo así. Por ejemplo, vamos de lo sencillo primero. HNO3. Este es el famoso ácido nítrico, un ácido fuerte en realidad, de los ácidos fuertes, así como el sulfúrico. Ya aprenderemos más adelante que existen ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿no? Todo esto tiene un sentido en todo. Mi pregunta, o la pregunta es, la valencia del átomo central. Mire, legalmente usted diría, a ver, si yo le pregunto ahorita, así tal como están las cosas, las personas que han estudiado química o que ya han aprendido a formular, me podrían responder, ¿no? Pero la mayoría, tal vez no. Si yo le pregunto, ¿cuál será la valencia del nitrógeno? Los que ya lo saben, no me respondan. No En general, existe nitrógeno. no existe, no. Mire, tal Es vez... que tiene varias valencias. Eso es la respuesta de las personas que desconocen aún dirían, a ver, pero es que yo no puedo saber, porque aquí en la tabla me dice que el nitrógeno tiene valencia de -3, de +1, +2, +3, +4, +5. No es lo mismo a que yo le pregunte, por ejemplo, ¿cuál es la valencia del cesio? Usted de una dice, a ver, cesio +1. O que yo le pregunte, ¿cuál será la valencia del radio? Usted me dice, +2. Sí, porque ellos tienen una sola valencia y positiva. Entonces, cuando usted se encuentra con estas situaciones, la primera forma de saberlo es ya aprendiendo las reglas de formulación que ya vamos a ver. La otra es usted valiéndose de lo que sabe.
O sea, ¿qué sí sabe o de quién sí sabe la valencia? El oxígeno, usted sabe que tiene una valencia de -2, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? El Ya dijimos. hidrógeno. Y el hidrógeno +1. Entonces, si ese compuesto es verdad que está bien escrito y existe, la sumatoria de las valencias que yo haga acá arriba me tiene que dar 0. O sea, 3 por -2, -6, ¿verdad? Un hidrógeno por 1 de valencia, pues +1. ¿Cuánto necesito aquí yo para que esa sumatoria se haga 0? ¿Cuánto debería tener? Dígame nomás. Más 5, ¿verdad? Más 5. Mira, ahí sí, +1, +5, +6, -6, 0. Y ese +5 debió haber nacido de la multiplicación de un nitrógeno por +5 mismo, no queda de otra, ¿verdad? Entonces, Claro. la valencia del nitrógeno ha sido ¿cuánto? +5, ¿verdad? ¿Y existe nitrógeno con +5? Por supuesto que sí, sí existe eso. El nitrógeno sí trabaja con +5. ¿Entendido? Miren, vamos para acá. Otro ejemplo. Por ejemplo, en el ácido dicrómico. Nuevamente, aplicamos la misma estrategia. Hidrógeno +1, oxígeno -2. Multiplicamos 7 por -2, -14. 2 por +1, pues +2. Sumamos, eso me va a dar un valor de 0. Debe darme un valor de 0. ¿Cómo voy a conseguir eso? ¿Qué número debo tener ahí? Les escucho, por favor, para que esa sumatoria se haga 0. Más 12. Más 12. Más 12, dice el señor y las chicas. Más 12. Por supuesto. ¿Y ese más 12 de dónde debió haber nacido? De la multiplicación. Pero en el de Valencia no existe un 12. Tendría que ser 6. Más 6. Tiene que ser más 6. Más 6, por supuesto. ¿Para qué? 2 por más 6 se haga 12. Entonces, el cromo en este caso trabaja con más 6. ¿Existe cromo más 6? Sí que lo hay. Acá abajo está, mire. El cromo trabaja con más 2 y más 3. De hecho, trabaja con más 6. Acá abajo dice, el cromo actúa con valencia más 6 cuando actúa como no metal. ¿Por qué? Porque legalmente el cromo es un metal. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. Estamos bien, ya. ¿Qué es lo que hemos acabado de hacer? Repito nuevamente, ¿no? Estamos comprobando los compuestos ya formulados, los compuestos existentes aquí. ¿De acuerdo? Listo, entonces. ¿Qué más tenemos que? Ahora sí, ya conociendo estas cosas, estos preámbulos, podemos ir ingresando ya a la parte de formulación misma. Entonces, importantísimo, usted se va a ir familiarizando con los grupos, con los elementos, los símbolos y por supuesto las valencias. Sumamente necesario eso que lo haga. Tiene que aprenderse todo eso. ¿Ya? Perfecto, entonces, una vez que ya conocemos esto, ahora sí vamos a seguirnos acercando un poco más acá. Como dato aquí, miren, por aquí tengo una presentación. Igual les voy a compartir también. Va indicando algunas situaciones aquí que podemos ver. Bueno. Aquí, a ver, le pongo así nomás. Aquí usted tiene nuevamente, ¿no? Una tabla de las valencias, también está un poco resumido, igual que la que ya tienen, ¿no? Lo mismo dice arriba, ¿no? El número de oxidación, define la capacidad de combinación, ahí está por grupos, ¿no? Justamente lo que les decía, las sustancias simples, mire. Y ya van asomando por aquí situaciones como la nomenclatura, ¿no? Con eso vamos a ir acabando ya, con esa explicación.
La nomenclatura existe. La nomenclatura es la forma de nombrar a los compuestos inorgánicos, ¿ya? Y existen varios tipos, ¿no? La tradicional, una llamada sistemática y otra que se va a llamar stock. Pero más o menos le voy, miren, vaya analizando, ¿no? La sistemática. La sistemática como utiliza un prefijo para denotar la cantidad de átomos. Di de 2, tri de 3, tetra, penta, hexa, octa, azufre, mire acá, tetra, fósforo, dice. Esa es la característica de una nomenclatura sistemática. Poner un prefijo de cantidad a los átomos que forman una molécula. Y la tradicional, pues bueno, la tradicional es lo más sencillo posible, ¿no? La tradicional por lo general ocupa un nombre, digámoslo así, un nombre genérico y un específico. Así como nosotros con nuestros hermanos tenemos el mismo apellido, pero diferentes nombres. Así más o menos es lo tradicional. Bueno, aquí pone ejemplos, aquí nos está hablando un poco de los compuestos binarios, lo que les acabé de indicar, miren acá abajo. Cobre más 2, azufre menos 2, y ahí está haciendo una combinación, ¿no? Algo importante que nos dice aquí es que el compuesto se lee de derecha a izquierda siempre, ¿no? O sea, primero el azufre y luego el cobre. Primero el oxígeno, luego el aluminio. Esa es una regla respecto a la nomenclatura que tenemos, ¿no? Tenemos aquí el sistema, decía nuevamente, la sistemática, stock y tradicional. Esto fue establecido por la UPAC, que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es un organismo en los cuales, pues, trabaja en algunas situaciones de la química. Una de esas preocupaciones fue la forma de nombrar, ya que diferentes grupos estaban queriendo nombrar a su gusto, digámoslo así, ¿no? O a su comodidad, más bien. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a explicar estos sistemas de nomenclatura entonces. Ya, bueno, ahí les dicen ¿no? cómo distinguirlas. La stock utiliza un número romano, la sistemática el di, tri, tetra y el tradicional oso, ico, no sé qué. Ya explicamos mejor aquí, no le haga caso a esto. Acá, vamos para acá. Nomenclatura stock, ahí está poniendo unos ejemplos. Y vamos con estos, los compuestos binarios, ¿no? Los binarios, una clasificación bastante buena es la que nos presentan aquí. Nosotros tenemos grupos como los óxidos, que se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Tenemos los peróxidos, los hidruros y las sales neutras. ¿De acuerdo? Esa es una clasificación que se puede utilizar bastante buena y generaliza sobre todo, ¿no? Lo que más tenemos. Vamos por acá entonces. Compuestos binarios. Vamos a dejarlo hasta por ahí. Compuestos binarios. Ya se acaba el tiempo. Hasta ahí vamos a quedar 8:22. ¿Ya? Les voy a dejar nombrando esto nomás para que usted lo piense. Vamos a empezar con los óxidos básicos. Esta va a ser la forma en la que yo le voy a ir explicando de forma resumida. Al final vamos a hacer un cuadro grandote con todos los compuestos para que usted lo tenga en su mano y se aprenda. Ya le dije, el compuesto que se le vaya cruzando, compuesto que tenemos que irlo nombrando. Los óxidos básicos están formados por un metal, obviamente con valencia positiva, más un oxígeno, obviamente su valencia de -2. Esa es la forma general, no hay otra cosa que hacer aquí. Ejemplo. Sodio con su valencia de +1 y oxígeno con su valencia de -2. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Na2O. ¿De acuerdo? Na2O. ¿Ya? Así es como se forma. O sea, todo compuesto que esté formado por un metal y un oxígeno, esos se llaman óxidos básicos.
Ahora, voy a explicar una sola vez la nomenclatura, o sea, los tres tipos de nomenclaturas, ¿ya? Y después, de aquí en adelante, nos quedamos solo con la tradicional. Entonces, en la nomenclatura, ¿ya? Respecto a la nomenclatura, tenemos la tradicional. La tradicional lleva un nombre genérico más un específico. ¿De acuerdo? Así es como está formado. Un nombre genérico más un específico. En este caso, ¿cuál es el nombre genérico? Siempre el nombre del grupo. En este caso son óxidos básicos. Entonces, para el ejemplo, este se debe llamar óxido, ¿verdad? Y el específico depende de quién es, de qué metal proviene en este caso. Entonces, será óxido de sodio. Se fija, genérico, específico, ¿no? Incluido el D, que vendría siendo el artículo, ¿cómo se le llama? Bueno, el que está uniendo a los dos, ¿no? Óxido de sodio. Así es como funciona un nombre genérico. Por eso tendremos óxido de calcio, óxido de bario, óxido de estroncio, óxido de magnesio, óxido de lo que se le ocurra. ¿De acuerdo? Ahora aquí, mucho ojo. Esta situación del específico, ojo, cuando tengamos valencia variable, vamos a tener una excepción. Ahí vamos a tener que utilizar terminación. Vamos a utilizar la terminación oso y una terminación ico. Esta para la valencia menor y esta para la valencia mayor. ¿De acuerdo? Pero eso en los metales de valencia variable, ¿verdad? Que no son todos, son unos pocos nomás. Sigamos, la sistemática. La nomenclatura sistemática lo que me dice es, a ver, en esta nomenclatura no me interesan nombres genéricos específicos, a mí lo que me interesa es denotarles de acuerdo a la cantidad de átomos que tienen. Recuerde que esto que está encuadrado es la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo, por favor, antes de que se acabe la hora? Según esa fórmula. ¿Cuántos oxígenos? 1, entonces esto se va a llamar monóxido. ¿Cuántos sodios? 2, de disodio. Mono, 1, di, 2. Monóxido de disodio. ¿De acuerdo? Y finalmente la stock dice, escribe igualito que la tradicional. Óxido de sodio. Solo que al lado vas a poner entre paréntesis la valencia, ¿sí? En números romanos. La valencia del metal en este caso. Del elemento específico. Entonces sería óxido de sodio entre paréntesis 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ya. Finalmente les dejo como curiosidad esto de aquí. Miren, ustedes, por ejemplo, para el níquel. Voy a escribir las fórmulas para el níquel. Sí se está compartiendo, ¿no? Yo para el níquel tendría dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Níquel con ¿cuánto? Revisará. Níquel con +2 y níquel con +3. En el primer caso tendré Ni2O2, tendría, ¿verdad? Se simplifica y me va a quedar NiO. Y en el segundo tendría Ni2O3. O sea, Ni2O3. Rapidito. En la tradicional, aquí ya no le funciona decir óxido de níquel. ¿Por qué? Porque si le dicen óxido de níquel,
yo le diría, ¿cuál de los dos? Los dos se llaman óxido de níquel. Sí, pero no son igual. Este y este no son igual, ¿verdad? No, entonces no le funciona la nomenclatura normal aquí. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Valerse de la variante. Cuando tiene valencia variable, vamos a utilizar óxido niqueloso y óxido niquélico. Usted ya solito tiene que responderse por qué oso y por qué ico. La regla dice terminación oso para la valencia menor e ico para la mayor. En este caso, ¿cuál es la valencia del níquel? Más 2 y acá más 3. ¿De acuerdo? Es por ese dato, ¿no? Entonces les dejo ahí como curiosidad que usted acabe, formule la sistemática y acá formule la stock, el nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría? Ya, se acaba. Nos vemos el día miércoles, chicos. Muchas gracias. Repasen las valencias, por favor. Y nos vemos la siguiente hora, que es el miércoles, con ustedes, ¿verdad? Ya, muchas gracias, chicos. Por favor, repasar eso, nada más.